digamos, inquietud en el sentido de que veía que el pueblo no prosperaba. Y, lógicamente, me pregunté qué es lo que estaba pasando. Pero no me lo pregunté a mí, sino que lo pregunté a las personas mayores del pueblo. Me llamó la atención que las personas mayores del pueblo, la respuesta más, digamos, normal era: el pueblo rey, no te preocupes por él, que está muerto. Claro, cambié y busqué un nuevo interlocutor a efecto de decir, ¿qué está pasando aquí? Y me di cuenta de que en personas de 15 a 35 años les importaba un bledo lo que pasaba. Pero además, cuando me dediqué a recorrer el entorno del municipio, me di cuenta de que se estaban abandonando campos, estaban arrancando árboles, o sea, una especie de abandono. Y entonces me inquieté por el tema de lo que estaba empezando a comentarse en aquella época, que era la despoblación. Yo busqué despoblación en el diccionario de la Real Academia y dice, de latín de populari, saquear y devastar. Yo me di cuenta de que devastar no estaba, o sea, saquear no estaban saqueando, pero devastar sí que se estaba produciendo una devastación del término municipal. Y traté de ver qué se podía hacer. El ver qué se podía hacer, pues en aquella época, a pesar de que se estaba empezando ya a hablar del tema de despoblación, todavía era una cosa relativamente novedosa. Ahora ya, 4 o 5 años después, ya se está empezando a hablar mucho de despoblación. De hecho, hace 20 días hubo un seminario organizado por la Universidad de Valencia, hace una semana hubo otro organizado por la Universidad de Alicante, se ha constituido una agencia antidespoblamiento, hay una cátedra Avant en la universidad, o sea, se está empezando a mover el tema. Pero he seguido leyendo y buscando y me encuentro con que ya en 1700 aparecía por ahí un fraile que decía que el tema de, digamos, conservar las cosas consiste en hacerlas que sean productivas. Entonces yo pensé, bueno, en mi pueblo allí les importa un bledo que produzcan o que no produzcan. Lo abandonan y en paz. Y dándole vuelta me di cuenta de que hay un hecho que no lo he visto por lo menos reflejado en ninguno de los informes que he leído y es muy simple y muy corriente. Nosotros normalmente estamos en las grandes ciudades, ¿por qué? Porque llega a final de mes, pones la mano y te pagan la nómina. En un campo llega a final de mes y te dicen, y mañana más. Pero no te pagan una nómina, no tienes unos ingresos constantes y periódicos. Esto generalmente, sobre todo en la juventud, genera una desconfianza en ese futuro, porque no tienen la seguridad de que van a cobrar, porque después han habido quien ha hecho cierre y aquí no ha pasado nada, y han habido situaciones muy curiosas que han generado una desconfianza en el mundo. Pero si en 1700 ese fraile decía de que hay que ponerlo a producir para que sea una conservación, en 1924, buscando los motivos de esa despoblación, leía un informe que decía que en 1924 Mariano Íñiguez señalaba como un mal endémico la constante emigración de los habitantes de muchos valles del interior del sistema ibérico. Claro, esto, pensando un poco, inmediatamente te vas a pensar qué es lo que puede suceder de ahí. Y en mi pueblo hubo una época, bueno, en Sagunto, que no es mi pueblo, pero vamos, en Sagunto, ha llegado a ser el pueblo con más universitarios de toda España, en relación a habitantes universitarios. Cuando Sierra Menera funcionaba, en Sagunto habían bofetadas por vivir allí, por estar allí, por trabajar allí. Pero claro, cerraron Ojos Negros. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido una desbandada. Ahora están tratando de volver a incorporar a través de los polígonos industriales la parte de Sagunto a una zona más desarrollada. Está también hablándose de la entrada al puerto de Valencia, que dicen que puede que empiece en Sagunto. No sé cómo lo harán, pero bueno, lo harán por el mar y por bajo del agua. Pero... Entonces, hay muchas cosas ahora que están hablándose sobre esa zona. Pero es una zona que la hemos visto decaer
y tenemos que aguantarnos porque somos de allí, pero no podemos hacer nada. Entonces, la pregunta siempre es la misma. ¿Y qué? Realmente todo el mundo habla de despoblación, pero ¿y qué? ¿Qué se hace? ¿Qué nos encontramos? Yo he contactado últimamente bastante con personas inquietas. De hecho, Javier y yo coincidimos por esta inquietud de que había que hacer algo y estamos dándole vueltas. Hay un precedente que podría servirnos de orientación, que son las Highlands de Escocia, que hace ya más de 50 años, supongo que se plantearían algo parecido a lo que nosotros nos estamos planteando. Y es, ¿qué futuro tiene la agricultura? Y hicieron una serie de actuaciones que hoy en día siguen en activo y son efectivas. Pero hay algunas cosas que, desgraciadamente, son difíciles de incorporar a nuestro sistema español. Por ejemplo, allí se creó una institución formada por empresarios civiles y políticos. Pero la institución era apolítica. Entonces, quiere decir de que los empresarios y los civiles tenían el control sobre lo que se activa, sobre lo que se hacía. Eso aquí, además, con planteamientos a largo plazo, pues aquí es muy difícil. Aquí es difícil ver proyectos. Mire, ahora que veo esto me estaba olvidando que no les he dicho qué es lo que hago yo ahora. Voy a hacer un... ¿Sí? Me lo imaginaba porque, además, esta mascarilla es de las de para un poco la voz, para no molestar a nadie. Bien. Bueno, ahora pues que hemos hecho esta pequeña pausa, les diré, yo actualmente soy presidente de SECOT. SECOT es una ONG que nos dedicamos a ayudar a todos aquellos que necesitan algo en el mundo de incorporación al mundo laboral. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de proyectos, a ver si esto sube. Esta es la caja. Esto sube también. Wow, qué caja más grande, ¿no? Vale. Vale. Nosotros solemos funcionar en base a proyectos y en base a personas. O sea, nosotros tenemos una página web en donde aquel que necesita una ayuda orientada al mundo laboral. O sea, nosotros lo que estamos ayudando es el emprendimiento, básicamente. O sea, nosotros cogemos las ideas que tienen los chavales y les ayudamos a ponerlas en marcha. Todos los que estamos en SECOT somos personas de más de 64 años, los que somos seniors. Después tenemos colaboradores y tal, que pueden tener la edad que quieran, pero vamos, todos estamos por encima de la edad de jubilación. Por ejemplo, nosotros ahora estamos desarrollando una serie de proyectos, como es el de la Cámara de Comercio, en donde cada 2 meses solemos ir a dar una charla allí para el movimiento emprendedor. Tenemos también charlas con el ayuntamiento, con la consellería, con muchas instituciones que nos piden que les orientemos en qué hacer, porque nosotros hacemos un planteamiento eminentemente práctico. O sea, todos los que estamos en SECOT somos o mandos intermedios o mandos de primer nivel que han estado en empresas y todo lo que dan es una visión real de las actuaciones del mundo laboral. Orientamos en el sentido de cómo plantear hacer un negocio desde todos los aspectos, incluso del área financiera. En el área financiera tenemos un convenio con algunas entidades que, si van con un informe preparado por nosotros, lo ven con buenos ojos. No digo que le den el préstamo, pero lo ven con buenos ojos y algunas, digamos, nos han hecho caso en los planteamientos. Y tenemos otros proyectos que son más genéricos, por ejemplo, el último que aparece ahí, que es el proyecto FinFutur, que ya va por la 5ª edición, ya llevamos 5 años desarrollándolo. Y este es un proyecto muy bonito porque va dirigido a la formación profesional, a los chavales que están en el último año de su formación, desde el ciclo superior, 2º año, que es cuando están a punto de salir al mercado laboral, y entonces les pedimos un proyecto. O
sea, ellos presentan un proyecto y nosotros les ayudamos a hacer el plan de empresa, ver la necesidad de financiación, ver la viabilidad de la actividad, ver el equipo que necesitan, hacer todos los proyectos, todos los temas necesarios para que puedan salir, digamos, más o menos bien de la aventura que van a comenzar. Y después tenemos otros proyectos. Tenemos un proyecto también pensado para la artesanía, que estamos empezando a desarrollar ahora, está todavía en preparación. Y está el de formación profesional dual. La formación profesional dual es una modalidad nueva que empezó por Europa, por Alemania, y se ha ido desarrollando por toda Europa. Nosotros en España la tenemos, pero digamos que es exclusiva de grandes empresas. O sea, lo lleva Bankia, lo llevan entidades de ese nivel, de más de 1.000 trabajadores. Porque la formación profesional dual se divide la formación de los centros educativos en dos partes. Una parte, que suele ser un año, se pasa en una empresa trabajando, como si fueras empleado de la propia empresa. Y otro año te pasas en el instituto, que te forman teóricamente de todo lo que has ido haciendo en el mundo laboral. Entonces, se busca la conjunción de las dos partes fundamentales, que son los conocimientos teóricos y la práctica de la actividad. Esto está muy bien. Estamos tratando nosotros de ver si encontramos la forma de que las pymes puedan entrar en esta actividad. Porque claro, a una empresa de 5 trabajadores le dices, necesitas una persona que sea tutor, y me está quitando el 20% de mi capacidad productiva. Claro, eso es, perdón, eso es un palo muy fuerte para la empresa. Entonces estamos viendo la forma en que esto se podría organizar, estamos haciendo alternativas. Hay por ahí una fundación alemana, la Fundación Bertelsmann, que es la que lleva todo este tema de la formación profesional dual aquí en España. Estamos en contacto con ellos, pero ellos llevan su ritmo y nosotros, pues desde, como dicen en Madrid, de los de provincias, pues escúchalos, pero déjalos que vayan. Bien, esto en cuanto a proyectos que vamos poniendo en marcha. El arte y las 4 estaciones es porque en una charla a la que asistí, me di cuenta de que era extensible el hacer una charla, una presentación, videoconferencia o una charla de estas, se podría grabar y vender a institutos o vender incluso a poblaciones de pueblos que no tienen museo ni cosas de estas y que se pudieran formar en la cultura. Y en eso estamos, de momento estamos empezando. Hemos hecho 2 reuniones todavía solo. Y en el de la despoblación, allá. Pues estamos ahora empezando ya a centrarnos en qué es lo que puede hacerse en el tema de despoblación. La idea nuestra es hacer una especie de paquete, un pack, llevarlo a las poblaciones y decirles, esto puede suponer esta serie de ventajas. Y hay un proceso, lo que pasa es que yo me he traído un pen y al cogerlo lo he cogido el que no era. Entonces, como no lo ves cuando lo coges, ahora que lo he visto, pues no lo era. Tenemos aquí el cronograma del desarrollo del proyecto. Hay una serie de fases o facetas que deberían ser realizadas. En primer lugar, y nosotros estamos ya en ello, luego Javier les ampliará el tema, hay que construir una asociación que se responsabilice como coordinadora de todo este movimiento, porque nosotros en Secoya no llegamos, la verdad. Después, esto generará la necesidad de un estudio, una identificación de unos objetivos. Cuando hagamos el estudio de la zona, se verá una serie de objetivos. Y de esos objetivos se producirá lo que ahora se llama un GAL, que es un grupo de acción local, para que hagan el desarrollo o los planteamientos propios de la localidad que ellos tengan. Y nosotros trataremos de apoyarlos o dirigirlos o, como dicen ahora, pivotarlos hacia otras formas de centrar los temas. Estamos en esa línea. Hemos establecido contacto con varios pueblos. Algunos pueblos están muy interesados, incluso ya nos han dicho, estúdiame, no sé, uno recuerdo que me decía, mira a ver la posibilidad de hacer una moneda local. Dijimos, sí, no es difícil hacer una moneda local, se puede hacer, pero para eso el ayuntamiento tiene que poner pasta. Pero una moneda local es, tú vienes aquí, me compras un billete de 20 euros y pagas 15, y los otros 5 los pone el ayuntamiento. Eso solo te lo puedes gastar en el pueblo.
Y después el del pueblo viene al ayuntamiento y los cobra los 20. O sea que no es ningún invento. Está ya inventado eso. Bueno, pues hay muchos pueblos que ya están empezando a tener inquietudes. Hemos estado también en contacto con un pueblo en la provincia de Teruel. Teruel se está moviendo bastante. De hecho, luego os comentaré un colectivo que hay que se está moviendo bastante, que incluso ya se ha dirigido a Europa para determinado tipo de cosas que son interesantes. ¿Por qué? Pues porque en el año 88 este colectivo pidió que una ruta, se llama Ruta Celtibérica, se llama la Serranía Celtibérica, que empieza en los países del norte de Europa y llega hasta Algeciras. O sea, es todo un recorrido, sería una ruta que cogería desde Alemania, toda Europa, Francia, España y llegaría hasta el estrecho de Gibraltar. Bueno, pues pidieron que lo consideraran a esa ruta, que lo habían preparado un estudio y tal, como patrimonio de la humanidad. Y en la petición entró en una lista, hay una lista de peticiones pendientes pero curiosamente en el año 2006 fue quitada de la lista porque no la había apoyado nadie. Y es un tema que es curioso porque ahora estos celtibéricos están pidiendo ayudas a Europa y España se ha unido a esta petición y creo que ahora hay unas peticiones en Europa de ayuda para el tema de la despoblación. Vaya, hoy vengo yo con la garganta. Para el tema de la despoblación. Y aquí hay una cosa curiosa. En la Serranía Celtibérica, Valencia participa, o sea, la Comunidad Valenciana y Castellón y Valencia tienen pueblos, 17 poblaciones en total, para poder llegar a... si me pongo a chupar no podré hablar, hombre. Gracias. Y me ha llamado la atención que esa petición que se hizo, la hicieron a través de Madrid y Madrid son cinco comunidades autónomas, está Castilla, León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, La Rioja y hay uno más, son 5. Y Aragón. Y resulta que cuando hacen la petición a Europa, en la petición aparecen solo Soria, Teruel y Cuenca, como 3 provincias susceptibles de ser ayudadas en este tema. Es un tema que me lo tengo apuntado para ver con quién hablo, a ver que me den alguna explicación, porque no lo entiendo. Pero bueno, así va el mundo, y así somos, y así nos comportamos. Bueno, en Valencia sí se ha creado esa cátedra que les decía antes de la cátedra de Avant, y pues se van haciendo cosas, pero creo que nosotros lo que tenemos que hacer, y estamos metiéndonos ahora en harina ya, hemos creado una especie de plataforma, que Javier la está controlando, que es un buscador para conseguir que nosotros hemos hecho una especie de economía de círculo, en el cual hemos metido las necesidades básicas que tendrían que ser fundamentales para poder desarrollar ese PAC. Y ese PAC la primera que aparece es tierras y viviendas. ¿Por qué? Porque estamos pensando que habrá que crear un banco de tierras y un banco de viviendas, porque si estamos queriendo que la gente vaya a un sitio, la gente va si tiene futuro. Uno no va allí y dice, me voy allí, vivo allí porque es barato y todos los días me voy a trabajar a 50 kilómetros. Eso no se hace. Eso se hace en Estados Unidos, pero aquí no es fácil. Entonces, queremos ver la forma de encontrar esa forma de crear un banco de tierras o un banco de viviendas, que estamos encontrando ya algunos puntos de referencia, para que si ofrecemos a través de ese buscador, que luego les hablarán, el decir, bueno, este pueblo tiene estas características, este pueblo tiene estas características, tiene esta serie de servicios, tiene esta serie de posibilidades, tiene estas expectativas, y dar en las poblaciones, en las localidades, los servicios mínimos básicos para que uno tenga expectativas de futuro. Y ahí entra pues la educación, pensando en cómo hacer formación profesional en determinadas zonas,
estamos pensando en los servicios sanitarios, estamos pensando en muchas cosas, muchas cosas. Es una rueda que tiene 8 o 10 conceptos, porque lo recogen todo, ¿eh? El primero, por ejemplo, está el tema de las comunicaciones. O sea, yo en mi pueblo me ha tocado pagarme una línea de internet porque no tenía wifi. Estaba allí y tenía que irme medio pueblo con el teléfono así a ver dónde había cobertura. Entonces, son cosas que dices, no, vale, eso no pasa nunca. Bueno, pues está pasando mucho y todos los días. Y es una pena. En definitiva, estamos pensando que hay que hacer algo, hay que moverse. Y nosotros creemos que se puede hacer y se puede hacer desde aquí. Pero claro, para eso necesitamos que haya una inquietud, no encontrarnos como lo había puesto al principio, es decir, yo me sentía en mi pueblo como el Quijote, pero resulta que no tenía molinos. Entonces, cada vez que decía el de la despoblación, al hacer algo, te encontrabas en el desierto del Sáhara. O sea, era una desilusión, una desmotivación tremenda. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, ver cómo motivamos a la gente para que los del pueblo se queden en el pueblo y los que son del pueblo que se han ido estén pensando en volver. Hay algunos pueblos que tienen cosas muy bien hechas, como son las listas de los residentes ausentes, donde todos los años se les manda información, se les manda el programa de fiestas, se les manda una serie de cosas que está haciendo que la gente, aunque solo sea a pasar las fiestas, vayan al pueblo y se vinculen y se motiven. Bueno, pues hay muchas cosas que hay que buscar la forma de ponerlas en marcha. Y eso es una cosa que me lleva casi a la conclusión, porque estamos llegando a la hora que me han dicho, y es que decía aquí, para terminar, dice, creemos que puede ser un futuro inminente para un elevado número de pequeñas poblaciones su desaparición. Ojo que no estamos hablando de tonterías, porque estamos convencidos de que puede tener un gran y largo futuro y ser aglutinador de actuaciones que conjuntamente estructuradas pueden ser una solución a este problema, que ya se empieza a calificar como irreversible. Hay un artículo de un profesor de la facultad, un catedrático de la cátedra de Avant, de enero de este año, que decía, es irreversible la despoblación, no vamos a poder solucionarla. Y ese es un tema que es preocupante, porque no nos olvidemos que la despoblación es el mundo rural, y el mundo rural es la agricultura. Y si desaparece la agricultura, estamos perdidos, y más en la Comunidad Valenciana, que todos sabemos que por donde está y lo del Levante Feliz ha sido hasta hace años, pero que eso ya ha desaparecido y habrá que buscar otras formas de conseguir acercarnos a aquellas situaciones. Perdón por el rollo, pero ya le digo, no llevaba el apoyo y he tratado de hacerlo lo mejor que he podido. Muchas gracias. Bueno, gracias, José Francisco, por tu intervención. José Francisco y yo compartimos intereses. Nos hemos empezado a interesar pues, desde hace algún tiempo, cada uno desde su perspectiva y a su manera, por el mundo rural. Y fue pues, a raíz del confinamiento, bueno, un poco antes del confinamiento, que entramos en contacto. A través de un contacto de la universidad y, bueno, y empezamos a reunirnos, y primero telemáticamente y, bueno, luego ya alguna vez presencialmente para hablar de sus proyectos, de los míos y, bueno, quizá con visiones un tanto diferentes en algunos aspectos. Él es economista y tiene otra forma de ver el territorio y tiene mucha facilidad para acercarse y contactar y dinamizar y, bueno, y entrar en contacto con todo tipo de entidades públicas y privadas. Proyecto. Facilidad que yo no tengo. Y bien, antes que nada, antes de meternos a hablar del proyecto Bureales, que pues es realmente nosotros no somos ningunos proveedores de servicios que vamos a ir al medio rural a arreglar nada ni a montar nada, ¿no? No tenemos capacidad, bueno, muy poca capacidad para esto, ¿no? Para arreglar problemas a nivel económico a nadie.
Lo que sí que estamos es analizando desde nuestras posibilidades y, bueno, y dando pasitos dentro de lo que podemos hacer desde nuestra humilde capacidad de actuación. Bien, antes que nada, antes de meternos a hablar de Bureales, que es buscador de recursos rurales, voy a hacer un pequeño, no diagnóstico, sino simplemente compartir mi visión, no digo nuestra, porque como digo, no es del todo compartido en algunas cosas. Esta sería mi visión particular del mundo rural, de la actualidad del mundo rural, al menos hasta donde yo la conozco, que es el mundo rural valenciano. No conozco otro mundo rural, no abarco otras comunidades autónomas, apenas un poquito la zona de Teruel más próxima, por conocimiento directo, pero la que sí que he estudiado más o menos en cierta profundidad es el medio rural valenciano, las comarcas del interior valenciano, y no todas. Él ha nombrado la Serranía Celtibérica. Esa fue mi primera referencia para salir a visitar el territorio y a estudiar el territorio, que fueron precisamente los municipios, más bien las comarcas, que tienen municipios dentro de este proyecto o de esta figura territorial, que es la Serranía Celtibérica, que en 2015, cuando me empecé a interesar por el medio rural, pues era una asociación que ya tenía un recorrido y que vi que hacía bien las cosas, y bueno, asociación, por cierto, en la que estoy asociado. Bien, creo que por la popularidad que ha alcanzado el fenómeno de la despoblación en los últimos tiempos, y como sucede en muchos ámbitos, cuando algo salta a la palestra, cuando pasa a una popularidad en el ámbito público y ya político también, pues bueno, igual es importante definir bien, acotar bien los términos, las realidades. Y creo que es importante, ¿no? Con la despoblación, pues al hablar mucho en los medios de comunicación e incluso pues, hasta se habla ya en coloquios, ¿no? En cualquier lugar se habla ya de la despoblación como algo casi del día a día, como algo que nos incumbe a todos, lo cual está muy bien. Es un logro también de los movimientos que han reivindicado la problemática de la despoblación. Pero, bien, lo primero es acotar lo que es el mundo rural, que no siempre se tiene del todo claro. Es evidente que si vamos a Nueva York, veremos que estamos en el mundo rural, ¿no? Con un poco de sentido común, es fácil descubrirlo. O si vamos a Demuz o a Castellfabib o al Puente o a cualquier aldeíta de cualquier comarca, pues es evidente que estamos en el medio rural. Hay unos espacios intermedios que no son tan claros, ¿no? Todas las zonas periurbanas, rururbanas, bueno, está todo muy difuminado, ¿no? Digamos que los tentáculos del mundo urbano pues casi que han alcanzado todo el territorio. No tanto a nivel espacial, porque las zonas urbanas pues, están acotadas a ciertas áreas. A nivel mundial ocupan entre el 2 y el 3% del territorio continental. Y bueno, en nuestra comunidad pues, ocupa buena parte del litoral. Pero a nivel económico, cultural, sí que ha habido una urbanización de los espacios rurales también. Y bueno, si ponemos un municipio, por ejemplo, Buñol, pues ya no es tan difícil definir si estamos en una zona urbana o en una zona rural, ¿verdad? O cualquier otro que podríamos nombrar. Alcora, Cocentaina, cualquier cabecera comarcal realmente de las comarcas interiores, pues tendríamos la duda. Son cabeceras de una comarca rural, pero alguna puede considerarse un espacio urbano. Si nos vamos ya a la zona de transición entre el final, las terceras coronas, en el caso del área metropolitana de Valencia, o no sé si ya se habla de la cuarta, bueno, pues estamos en espacios de transición entre lo rural y lo urbano. Bien. Por tanto, no quiero extenderme en esto porque esto daría para una charla ya en sí, ¿no? El definir qué es lo rural y no terminaríamos nunca. Los académicos que estudian este tema, que por cierto aquí no venimos a enmendar la plana a nadie, desde luego, la despoblación, he de decir que no es un sector económico, que es un fenómeno que se da, un fenómeno social, demográfico, sociológico. No es un sector económico en el que pueden entrar las empresas a trabajar en ello, porque no es un sector, es un fenómeno que se da. Si hay profesionales de esto, si acaso serán los académicos que estudian esto a fondo y se dedican a ello, y que, por cierto,
nuestro ámbito, en la Comunidad Valenciana los hay muy buenos. Por lo tanto, nuestro papel aquí es aportar nuestro granito de arena desde nuestra visión y desde nuestras capacidades, que son otras. Y sentarnos, sobre todo, ir al mundo rural a sentarnos, a aprender de él, cosa que creo que también los buenos académicos hacen, ¿vale? En el medio rural no se puede estudiar desde un despacho, y eso también lo saben los académicos. Bueno, ya me he liado un poco, me he desviado un poco, pero estamos definiendo el mundo rural, que no lo defino más. Podemos decir, bueno, que ante la complejidad para definirlo, por ejemplo, con estadísticas, engañosas muchas veces, sobre todo cuando están definidas o determinadas por lo que son las fronteras, los límites administrativos, no siempre las estadísticas nos van a dar un fiel reflejo de la realidad como para considerar un espacio urbano o rural, o más urbano o más rural o menos rural, o que sufre o que tiene una mayor problemática de despoblación o menor. Hay que ir más allá de la mera estadística, aunque son fundamentales, sin ellas no podemos conocer las cosas. Pero bueno, hay ejemplos como lugares que sorprende su catalogación como rural, por ejemplo, en el caso, no quería nombrar ningún caso específico, pero no pasa nada. Hay un GAL, ¿no? Los grupos de acción local que gestionan los fondos LEADER de la Unión Europea, entre otras cosas. Bueno, en el caso de la Comunidad Valenciana tenemos uno muy amplio en el que se ha incluido un municipio que es Emperador, que es muy pequeñito, es cierto que es pequeñito, Emperador creo que tiene unos 600 habitantes. Quien no lo conozca, bueno, está en la zona de Museros, creo que incluso pertenece a Museros en su día, y se segregó. Bueno, un pequeño municipio industrial, con mucho polígono industrial, el núcleo es muy pequeñito, tiene un término municipal minúsculo, quizá, creo que es el más pequeño de la Comunidad Valenciana, creo que son 3 hectáreas, es decir, es realmente pequeño. Bueno, tiene una densidad enorme, de las más grandes de la Comunidad Valenciana, de las más altas, no sé si de Europa, pero creo que está por encima de los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es vamos, una cifra muy elevada. Sin embargo, está dentro de un grupo de acción local que gestiona fondos LEADER para desarrollo rural, ¿no? Es una incongruencia que sus razones tendrá, pero que ya deja entrever que los indicadores que solemos utilizar o que se suelen utilizar para una cosa muy importante, que es acotar bien los lugares, bueno, al final es dirigir fondos, ¿no? Con lo difícil que es pues que el mundo rural consiga fondos necesarios para desarrollar ciertos servicios y ciertas infraestructuras que necesita, para al menos no competir, sino, bueno, encontrarse en una situación de mayor igualdad respecto al mundo urbano, aunque nunca la va a haber, ni es necesaria, ni la debe haber, ni es necesaria, seguramente, una situación de igualdad a todos los niveles. No es posible, son espacios diferentes. Las reivindicaciones son necesarias para al menos tener unas mínimas condiciones dignas donde las entidades públicas, por ejemplo, puedan desarrollar sus actividades y, bueno, y gestionar sus territorios, pero reivindicar tener lo mismo que el urbano para mí es un error de fondo importante. Cada espacio necesita lo que necesita. Y creo, de hecho, que el mundo rural, la reivindicación de la equiparación a muchos niveles con el mundo urbano, quizá viene a veces más del propio mundo urbano. Yo creo que desde el mundo rural se ven las cosas de otra manera. Bueno, me estoy metiendo en un tema que quería ver en la diapositiva posterior o dos más adelante y no me quiero adelantar. Bien, es complejo definir el mundo rural y es complejo también definir el fenómeno de la despoblación. La despoblación se confunde a veces con la poca población, quizás sea el caso de Emperador, poca población, desde luego. No ha padecido un proceso de despoblación en las últimas décadas. Es un municipio muy industrial. Bueno, quien se pase por Emperador, más allá de que si da un paso sale a la huerta, como sucede en toda la Horta Nord, pero cosa que pasa también en Burxasot o en Moncada o en Godella, en cualquier municipio, en Paterna incluso, no quiere decir que sean espacios rurales porque tengan la huerta a la puerta de casa, ¿no? Bien, la despoblación
es un fenómeno y es un problema, aunque cabría aún preguntarse si es un problema, porque a lo mejor puede haber personas que no lo vean como un problema. De hecho, hay personas que no lo ven como un problema. Desde luego, que un espacio tenga poca población no quiere decir que esté despoblado. Puede no haber tenido nunca población y haber ganado en los últimos años, y entonces no está despoblándose, está poblándose cada vez más. Por tanto, es importante la diferencia entre el lugar poco poblado, cosa que la Serranía celtibérica ha hecho ahí una pedagogía muy buena, con esto de Laponia, del sur. Laponia es un territorio que nunca ha estado muy poblado. Tampoco lo han estado los territorios del interior de España. Como bien dice Sergio del Molino al inicio de su ensayo La España vacía. Son territorios, sí, que se han despoblado, pero es que realmente nunca estuvieron demasiado poblados. Bueno, hay territorios que es que no han perdido población y tienen muy baja densidad de población, como Laponia. Aquí en España, sin embargo, sí que ha sucedido este proceso de éxodo rural, sobre todo a partir del desarrollismo, aunque los ha habido anteriores. La despoblación no es solo el éxodo rural, la despoblación fue la expulsión de los moriscos, que en nuestro territorio fue muy importante, o sea que tiene causas, decisiones políticas directamente o construcción de embalses. Eso ha producido despoblación también. Guerras, ha habido conflictos armados que han producido despoblación, pues en municipios como Belchite, muy evidentes, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo conoces? No. Ese municipio que me nombras no lo conozco, pero Belchite sí. Bueno, puede haber despoblaciones de muchos tipos. La bien conocida y la que de verdad ha causado un problema a largo plazo y que viene de, bueno, al menos desde los años 50, 60, es este proceso que en casi todo el mundo rural español se ha vivido, incluida el interior valenciano, comunidad autónoma donde se visibiliza muy poco el fenómeno de la despoblación, al ser un territorio muy litoral, una comunidad autónoma con mucha latitud y poca longitud, uno de los espacios más litorales de España, una de las regiones más litorales, si relacionamos lo que es la superficie de la autonomía con el kilómetro de costa que tiene, con una capitalidad muy importante como es Valencia, históricamente la ha tenido por ser capital, cabeza del reino, Capicasal. Y bueno, un territorio relativamente dinámico históricamente y donde el mundo rural tiene poca visibilidad a muchos niveles. Bueno, esto también está cambiando y uno de los movimientos relacionados con la lucha o el combatir la despoblación, que son términos que no me gustan, pero bueno, es una realidad que se da y ya está muy bien todas estas reivindicaciones que están consiguiendo bastantes cosas en los últimos años, pero hay movimientos incluso dentro de la Comunidad Valenciana como el Fòrum de Nova Ruralitat, con base en Castellón y que, bueno, sobre todo en esa provincia tiene bastante fuerza y foros en los que también he participado y me parece de lo que conozco de lo mejor que está sucediendo en cuanto a, ya no hablo de despoblación, sino a preocuparse, a dinamizar, a creer en el futuro del mundo rural, ¿vale? Creo que es importante ir cambiando el paradigma de la lucha frente, de la problematización del mundo rural por una positivización y un entusiasmarse con el mundo rural, porque hay muchos argumentos para vivir y entusiasmarse con el medio rural. Bueno, bien, vamos a pasar, si no me quedaré clavado ya en esta diapositiva. Hablo del cambio de paradigma. Sí, yo no he estudiado a fondo la historia de la despoblación en España. Sé que antes de la Guerra Civil ya hubo bastante movimiento que se frenó, movimiento rural-urbano, no al nivel que hubo después, pero sí que ya lo hubo en los años 20, 30, quizá en los años 20, los años 10, en los años 20 del siglo pasado, se alcanzan los máximos poblacionales en general en el mundo rural. Antes de la guerra hay ya cierto movimiento de despoblación, con la guerra se paraliza por razones evidentes. Y bueno, es ya en el desarrollismo, a partir de los 50 y de los 60 especialmente, donde ya el proceso se acelera. Bueno, consecuencias que ha tenido, bueno, podemos decir estaciones, puntos, etapas que se han ido dando
así a grosso modo y desde la visión de un lego en la materia en cuanto a historia de la despoblación, que veo, analizando hasta dónde he llegado, pues desde esa época, ¿no? Desde esa época del gran éxodo, bueno, que generó, aunque ya venía de antes, ¿no? La visión de, pues de la cantidad de personas de los pueblos, de rurales que llegan al medio rural. Pues bueno, está ahí la película Surcos, ¿no? Como buen ejemplo, que invito a verla quien no la haya visto, de la visión del paleto, del pueblerino, ¿no? O sea, desde la visión de superioridad del urbano frente al rural. Pero lo más lamentable es el propio autodesprecio del rural, que asume ese discurso urbano. El rural lo asume de alguna forma y se genera el autodesprecio del propio habitante del mundo rural, que su afán es marchar en cuanto puede del pueblo, para una buena mayoría, también por la realidad de que es en el mundo urbano donde se están pues las posibilidades económicas y laborales, a partir del éxodo rural, favorecido sobre todo por la mecanización del campo y el exceso de mano de obra en el campo. Bien, los que por lo que fuera no podían instalarse o no lograban medrar en la ciudad, volvían al pueblo con una sensación de fracaso y un autodesprecio muy grande. Bien, toda esa etapa, desde luego, que se ha ido superando, aunque queden resquicios. Los años 60, 70, incluso 80, hubo cierto movimiento que reivindica el medio rural desde una visión, no sé si ingenua, no sería tan ingenua en muchos casos, sí que habría casos de ingenuidad, una visión más valiente, eso sí, y esperanzadora, muy ideológica quizá en algunos casos también. Bueno, todos estos movimientos que se producen con los movimientos hippies, ecologistas, que llegan hasta nuestros días, ¿no? Pero sí que hubo cierta época en la que sí que hubo un movimiento claro de volver al campo, que no fue significativo a nivel estadístico seguramente, pero bueno, que sí que tuvo su importancia y la sigue teniendo. Y que se actualiza, ¿no?, en la juventud de hoy en día con algunos grupos que podemos llamar alternativos, incluso antisistema, que se instalan en algunos núcleos rurales, en comunidad, y que veo que son fenómenos muy a tener en cuenta y muy interesantes, sin ser significativos aún a un nivel pues, más amplio, ¿no?, más estadístico, desde luego que no tiene significancia de momento, pero a nivel cualitativo son muy importantes. Bueno, esta etapa yo creo que también se superó, aunque aún quedan resquicios y aún hay movimientos nuevos en este sentido, pero creo que ha prevalecido mucho más en la última década, al menos, sobre todo en la última década, una notoriedad social que han conseguido ciertas organizaciones, tanto a nivel político como social. Y ahí está Teruel Existe, teniendo a nivel nacional incluso cierto poder, ¿no?, en algunas decisiones ya en el Congreso. Algo impensable hace unos años. Igual que era impensable que sucediera lo que está sucediendo con el COVID, ¿no? Por tanto, bueno, no hay que perder esperanza en ningún sentido, en nada en la vida. Bien, y bueno, ya nombró Serranía Celtibérica, que tienen una visión muy amplia de este territorio, de la Serranía Celtibérica, y bueno, y están muy centrados en conseguir fondos estructurales europeos que equiparen la Serranía Celtibérica a otros espacios que cuentan con unos elementos desfavorecedores muy importantes, pues, y que se han tratado este territorio pues, como puede ser la provincia de Cádiz, las Islas Canarias y otros territorios en Europa que por unas problemáticas concretas muy importantes, sea desempleo o sea, bueno, la insularidad en el caso de Canarias, que reciben, incluso tienen otros tratamientos fiscales en el caso de Canarias y, bueno, y unas ayudas muy importantes para paliar esas problemáticas. Yo creo que es muy difícil que un territorio tan amplio como la Serranía Celtibérica consiga algo así, pero bueno, su camino está haciendo. Ya he nombrado también el Fòrum de Nova Ruralitat. Bueno, todo este activismo ha llegado a visibilizar el problema de una forma extraordinaria. Ha habido movilizaciones en el último año, sobre todo, importantes, en Madrid y en otras ciudades, manifestaciones,
Y bueno, los medios de comunicación en algunos momentos, antes del COVID, estuvieron copados en algunos momentos por esta temática. A mí me sorprendió bastante hasta dónde llegó la cuestión, que tiene su parte buena de visibilización del problema, tiene su riesgo de banalización del problema, como sucede, en cierta medida sucede, ¿eh? Bueno, en todo caso es positivo que estemos en el momento que estamos. Yo auguro, o más bien espero, o simplemente yo estoy ahí, ¿no? En un cambio de paradigma. Esto aún tiene cierto recorrido, este activismo pro-rural, y es necesario, pero tiene un fondo de problematización del mundo rural. Tiene un fondo de que se relaciona mundo rural con despoblación, como si fuera lo único que hay en el mundo rural. Demasiado, ¿no? Se habla demasiado del problema. Y bueno, al final, yo creo que el futuro del mundo rural realmente no está en los que desde el mundo urbano, o que el mundo urbano o que las autoridades y el poder que está en el mundo urbano financien y arreglen los problemas, que es necesario, claro. Al menos que se esté en igualdad de condiciones. Al menos que un habitante del Rincón d'Ademuz reciba de la Generalitat Valenciana anualmente, de media, algo más que un habitante de Valencia o de Sagunto o de Alicante o de Castellón, de cualquier núcleo urbano. Aunque sea solo por ya no porque sean territorios desfavorecidos, sino por la propia economía de escala que hace que todo tenga un coste mayor en lugares donde hay poca población. Y a mí me ha sorprendido muchas veces, analizando estadísticas, comprobar que en alguna ocasión, algún año, al menos algún año que analicé, no digo que hoy en día sea así, pero llegó a darse el caso que de los fondos que destinaba a inversiones la Generalitat Valenciana, a las comarcas, llegó a haber momentos en los que un habitante del Rincón d'Ademuz, con 2.000 empadronados o 2.000 y poco, y creo que aproximadamente la mitad de residentes reales, recibía menos que un habitante de la capital, lo cual me dejó fascinado en negativo, ¿no? No me imaginaba que eso pudiera ser así. Bien, no creo que sea así. No he analizado los datos en los últimos años, en los 2 o 3 últimos años, pero supongo que no debe ser así ya. Y son determinadas inversiones, ¿eh? No es la inversión total de la Generalitat. Bueno, al final, yo creo que el cambio de discurso a enfatizar lo positivo, más que el problema de la despoblación, es el camino y lo que ya va sucediendo poco a poco también, ¿no? Al final es pasar de ser un militante, un activista, un militante, que está bien, que yo me he considerado o me considero aún, a ser un entusiasta, un apasionado, un amante del medio rural. Yo creo que no quiero hablar de salvación, o sea, al mundo rural no lo va a salvar nadie, no tiene que salvarse, de hecho, no hay nada de que salvarlo, pero si hay una salvación para el medio rural es que la gente viva allí, que se hable menos y se viva más en el medio rural, y que la gente ame el medio rural, al final, bueno, la mejor manera de promover y de ayudar al medio rural es vivir en él, si se quiere, y una vez viviendo en él, pues ser un buen vecino, ser un buen anfitrión a la hora de pues recibir o acoger o enseñar ese territorio, ese pueblo, esa comarca a la gente de la ciudad o a gente de fuera, ser un buen anfitrión y también ser un buen embajador pues cuando venimos a hablar aquí, por ejemplo. ¿Quieres intervenir, José Francisco? ¿Cómo vamos de tiempo? 5 minutos. Vale, pues entonces ya voy a ir acortando bastante. Bien, cambiamos de paradigma. Importante el COVID, lo voy a pasar muy rápido. He hecho un pequeño análisis DAFO, muy somero, a primer golpe de vista, pero el COVID ha sido un fenómeno, bueno, para el medio rural muy impactante. Yo verifico en primera persona que sí que hay un movimiento y un interés por
adquirir vivienda y trasladarse al medio rural. Incluso estadísticamente se podría llegar a hacer un estudio en el que se vería que se ha exacerbado ese interés, bueno, que ya lo había antes del COVID, muy humilde el movimiento y se ha disparado. Eso tiene sus riesgos y también sus oportunidades, desde luego. Y el medio rural pues, cuenta con unas debilidades ya de base para asumir este movimiento, que no es de avalancha, pero que podría llegar a ser de avalancha. Si se produce una huida, lo cual no es tan positivo, puede que no sea tan positivo. Pero bueno, es una oportunidad de recibir población, sí es uno de los objetivos que se tiene en el medio rural, ¿no? Recuperar una parte de esa población que se perdió durante el último siglo, que en muchos municipios de la Comunidad Valenciana está en torno al 90%, incluso se supera en los casos más críticos, ¿no? Se ha perdido el 90% de la población que había hace justo un siglo. Bien, una pequeña parte se puede ir recuperando, pero no nos interesa la estampida, ¿eh? Y si hay estampida, habrá que poner medios para gestionarla de la mejor manera posible, de manera que las instalaciones, que esas instalaciones de urbanitas en el medio rural se produzca de la manera más ventajosa posible para ellos y para la población local y se produzcan los menos conflictos posibles, porque eso es lo peor que podría pasar. Un movimiento pendular de mucha población repentinamente instalándose en el medio rural y que simplemente porque ha sido pura huida y en cuanto, bueno, el miedo desaparece, ¿no? El miedo a la masificación urbana relacionada con el COVID desaparece, pues podría haber un retorno. Y si hay una generalización de malas experiencias, pues esto lastraría bastante en el futuro que realmente haya un proceso de repoblación y dinamización y revitalización real y, bueno, y en base a la realidad, no al miedo a un virus. Bien, y pasamos ya. Ya vamos a terminar prontito. Del proyecto Rural 2050 no vamos a poder hablar mucho, pero es el proyecto que nos une a José Francisco y a mí. Bien, ahí hay unos contactos, lo que pasa es que, bueno, no hemos podido hablar ni del proyecto ni de Bureales, del buscador, pero quien quiera apuntarse ya, por si luego le interesa, aunque sean 2 minutos hablemos del proyecto, puede anotarse alguno de estos contactos y pedir incluso, bueno, lo nombro después, el formulario de recursos rurales. Paso el buscador de recursos rurales Bureales. Como ya he dicho, lo que pretende es poner nuestro granito de arena para que ese movimiento que se espera y que ya se está produciendo de lo urbano a lo rural, del mundo urbano al mundo rural, sobre todo acelerado o empujado por la problemática del COVID-19, se produzca de la mejor manera posible. Es una plataforma digital que está a mitad de hacer y que podríamos ponerla, pero no hay tiempo, no pasa nada. Quien quiera saber más del proyecto, ahí tiene un enlace, se mete en la página web Inverrural y verá enseguida el proyecto y podría informarse un poco más. Es una plataforma especializada en ese movimiento urbano-rural que con una serie de perfiles de búsqueda pretende, resumiéndolo mucho, que en menos de 1 minuto la persona que tenga un interés en encontrar una localización para instalarse, bueno, pues en menos de 1 minuto encuentre varias de las localizaciones óptimas en la Comunidad Valenciana. Hablamos solo de Comunidad Valenciana. Que con una búsqueda de 5, 6, 10 segundos encuentre esas 3, 5, 7 localizaciones idóneas según su perfil y sus criterios de búsqueda y que de esas localizaciones en un golpe de vista las pueda comparar entre ellas y, bueno, y de las que realmente le interesen más, poder descargarse unas fichas de la localidad y de los anfitriones y animadores si los hubiera en el territorio. Esto es la clave del proyecto, los anfitriones y los animadores rurales, los anfitriones en el territorio. Al final, el proyecto se basa en que concebimos que lo más importante del medio rural, siendo muy importante la sanidad, la educación, las infraestructuras, las dotaciones, el Internet, siendo todo eso muy importante, lo fundamental del medio rural y sobre lo que se puede asentar realmente una revitalización es sobre los recursos humanos que ya existen en el medio rural.
Nadie del mundo urbano va a ir a salvar el medio rural. Aunque un 1% de los universitarios valencianos decidieran durante los 5 próximos años ir a emprender y a hacer cosas geniales en el mundo rural, que seguro que ya los hay, que lo están haciendo, eso no salva el medio rural. Lo importante del medio rural es las personas que viven allí, que viven de toda la vida o que llevan tiempo viviendo o las que están yendo, las personas que ya están en el territorio, las que viven allí. En base a esos recursos humanos es donde se sustentará la revitalización a la que puedan ayudar las universidades, los proyectos emprendedores, todos los académicos que están estudiando realmente de una forma muy potente el medio rural desde hace años, lo que podamos hacer el señor José Francisco y yo, humildemente, lo que pueda hacer la Cátedra BAN, lo que pueden hacer los fondos estructurales europeos. Si no tomamos como principal recurso y elemento más importante del medio rural al señor Pepe, Manolo o a los chavales del instituto o del colegio del pueblo, si no son ellos los protagonistas de esta revitalización del medio rural, no va a haber medio rural revitalizado. Desde la ciudad no vamos a salvar el medio rural. Si acaso, algunos de la ciudad podemos ir a salvarnos al medio rural. Si acaso, ¿vale? Del mismo modo que los que de alguna forma estudiamos el medio rural o lo pretendemos, el primer paso es ir a sentarse a la escuela del medio rural del pueblo. Y en base a eso, empezar a definir nuestros proyectos o la ayudita que podemos ofrecer. A lo mejor en algunos casos ya nos retiramos y nos damos cuenta que no tenemos nada que aportar. Bien. Por tanto, aquí sí que hay una cosa importante, que es, yo no creo que haya convencido a nadie con esta presentación. No sé si habré despertado el interés de alguien sobre esta plataforma Bureales. Yo invito a quien tenga el más mínimo interés o curiosidad, de los que estén, no sé cuántas personas se habrán conectado por Zoom, o aquí, o las personas aquí presentes que les pueda interesar, que al menos me pidan el formulario de recursos rurales que les mandaré, que lo rellenen hasta donde puedan, porque es bastante largo, la verdad, y que visiten la página web que les he comentado de Inver Rural para informarse de cómo es este proyecto. Esto de los animadores rurales, bueno, los anfitriones son las personas del pueblo que son hospitalarias y que realmente quieren que vaya gente a vivir, porque no todo el mundo quiere, y está bien, habrá localidades que es que realmente la gente no quiere que vaya a vivir gente nueva y no pasa nada. Y bueno, quien quiera ir a vivir, nadie se lo va a impedir. Pero está bien que sé que quiere ir, pues igual le interesa saber en qué lugares esperan recibir gente con los brazos abiertos. Estos son los anfitriones en el territorio y detrás de eso hay un trabajo muy importante que hacer para visibilizarlos y son personas que ayudan a esas instalaciones de nuevos pobladores. Y luego los animadores son gente que ya están en el territorio desarrollando cosas. Los ADL son el ejemplo, ¿no?, paradigmático de un animador rural, los ADL de los pueblos, y dirigido a ellos fundamentalmente es este formulario de recursos rurales. Ahí incluimos hasta unos 150 tipos de recursos. Y es la base para poder introducir la ficha de cada localidad en la plataforma. Desde luego no meteremos 150 recursos, ¿no?, pero sí que queremos conocer esos 150 recursos de cada localidad, no cada municipio, sino cada localidad. No hablamos de los 150, 200 o 250 municipios rurales, sino de los 500 o 600 o 800 localidades, ¿vale? Localidades, aldeas y todo núcleo de población. Bien. Ya está. ¿Un minuto o corto ya? Un minuto. Una pequeña reflexión, aunque creo que ya he repasado todo esto. Nuestro sutil urbanocentrismo. Bien. No, esto me enrollaría demasiado hablando del urbanocentrismo, ¿vale? Entonces lo voy a dejar estar. Pero lo tenemos, lo tenemos. Los que de la ciudad nos hemos ido al mundo rural lo seguimos teniendo, el urbanocentrismo. Es difícil quitárselo de encima. La digitalización. Para mí, yo si no fuera por Internet no podría trabajar seguramente.
Y bueno, y os estoy presentando una plataforma digital, ¿vale? Es mi aportación de momento o mi aportación actual o el intento de aportación actual al medio rural. Es una plataforma digital, curiosamente. Sin embargo, creo que hace falta un debate importante sobre si es una solución importante la digitalización del mundo rural. Y no puedo meterme en ello porque esto llevaría tiempo también. Pero sí que invito... Vale, sí que invito a quien tenga interés. Escribí hace poco algo sobre esto, sobre mi visión sobre esto. Igual le interesa leerlo. Entonces, al email que ha visto, puede escribirme y se lo paso ese artículo que hablas. Bueno, al menos digo que estaría bien que existiera este debate. No asumir la digitalización porque sí, en todos los lugares, sino que quizá hay lugares en los que se puede llegar a decidir que no es el camino, que la digitalización, con todas sus ventajas y la comodidad que ofrece, no es el camino para el mundo rural. Yo no estaría en el mundo rural, seguramente, o no podría, al menos no podría trabajar en lo que trabajo si no la tuviera, ¿vale? Es así de contradictorio, pero así como nos estamos ahora descarbonizando, la economía se está descarbonizando o intentándolo, habría que pensar si de aquí 20, 30 o 50 años no estaremos en un proceso de desdigitalización, no tanto por su perjuicio medioambiental, que lo tiene la digitalización, pero también tiene sus ventajas medioambientales, sino por su repercusión en el estilo de vida de las personas. Hablamos de sedentarización, como de problemas psicológicos en la juventud y muchas otras cosas. Bueno, ya lo he dicho, no vamos a salvar el medio rural, al menos yo no voy a salvar el medio rural. Si acaso nos salvaremos a través del medio rural, si somos humildes como al menos mirarlo y si es posible acercarnos y si es posible vivir en él. Y bueno, sobre volver la vista a lo rural y volver a lo preindustrial, aunque suene a chino o suene demasiado hippie o yo qué sé qué, invito también a las mismas personas que les interesa el tema de o el debate sobre la digitalización, en ese mismo artículo también podrán leer sobre esto. Bien, yo termino aquí y gracias por escucharme y siento si me he alargado demasiado, no lo sé, no he controlado el tiempo. Bueno, ¿me permiten? Dos cosas. Nosotros, o por lo menos yo, una de las cosas que nos estoy centrando mucho es en el tema del talento. Y sobre el tema de la digitalización voy a poner dos anécdotas nada más que leí hace poco y que me ha llamado la atención. Castellserás, no sé si lo conocen, es un pueblecito de la provincia de Teruel, 600 habitantes. Es el que vende más espadas de todo el mundo a todo el mundo y no fabrica ninguna por el tema de la digitalización. O sea, puede que esté cercano a los 1.000 millones de euros al año en espadas. Ahora, ha estado en Hollywood viendo a Charlton Heston para darle la tizona, ha recorrido medio mundo haciendo este tipo de obsequios. O sea, dos cosas, talento y la digitalización también aquí ha participado. Se reúnen en el bar del pueblo, son 6 los que están en este tema y lo hacen allí en el bar, las reuniones. Y otro tema es un pueblo de la provincia de Soria, que no me acuerdo el nombre, que se fueron a Inglaterra, estaban despoblándose, tenían que cerrar las escuelas, la farmacia, todo, y se fueron a Inglaterra y concretaron o concertaron con una empresa productora de audiovisuales que el pueblo les podría servir de plataforma o de escenario. Han hecho una serie que la han venido ya a todo el mundo y en el pueblo están haciendo ya la segunda temporada de esa serie. Y el pueblo está tan contento de que estén los ingleses por allí. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es importante de que veamos los puntos positivos de todo lo que todo lo que se podría hacer. Pues yo les decía que para mí el talento es fundamental, porque es lo que ha hecho desarrollar esas ideas de me voy allí, pero porque voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Rafael. Sí.
Es que no tenemos micrófono. Claro, después tengo que repita la pregunta que haga. Lo que hago yo es que el ponente... Vale, la repito, muy bien, Dick. Habla, que te oigo. No. Dila en voz alta y la repetiremos. Adelante. No hace falta que lo repitáis. Es una alabanza de vosotros. Felicidades, digamos, por lo que me habéis hecho. Gracias. Acusarme de que he sido un despoblado. ¿Te has ido del mundo rural? Yo también. Es que, realmente... No porque me haya hecho, Sí, sino porque en una fábrica, sí. año y medio, teníamos rellenas hacia abajo, seguimos haciendo tecnología, pero ya no hemos traído para rellenar la fábrica. Entonces, con ese ejemplo, empezamos bien, ¿no? Entonces, en realidad, Javier, Vale, no se oye. Bueno, vale. No era una pregunta, era una pequeña alabanza que te agradecemos y ya está. Siguiente pregunta, por favor. Yo creo que lo mejor es que hagamos preguntas, las repetimos por aquí para que se enteren todos los del Zoom también y respondemos, ¿vale? Igual no es el momento de que contemos demasiadas cosas, lo siento. Por las condiciones de aquí, pues no puede ser. Entonces, hacer preguntas, si pueden ser concretas, intentaremos responder y así se genera ese debate, ¿vale? haciendo una exposición muy bonita, Francisco nos ha introducido, pero después, en mi época, digamos, traía gente de campo a la fábrica. Bueno, como ha dicho quien dirige la... Bueno, pues venga, venga aquí ya. Tiene un bajo, tiene un bajo. Bueno, hablo para los de Zoom. El señor nos está diciendo, bueno, está hablando bien de la charla y bueno, y de su experiencia de haber abandonado la ciudad, ¿no? De haber abandonado el pueblo, ¿verdad? Vale, es un despoblador porque a través de su actividad económica lo que ha hecho es traer a gente de los pueblos a Valencia, lo cual no tiene nada de malo. Es decir, la gente normalmente se ha movido libremente de la ciudad al campo, obligada a veces por circunstancias económicas o de otro tipo, y no pasa nada. O sea, por suerte estamos en un sistema en el que, dentro de las circunstancias económicas que cada uno tiene que buscarse, pues su vida y su sustento, pues podemos vivir en la ciudad o podemos vivir en el pueblo o donde queramos. El problema de la despoblación se podría solucionar muy rápidamente si fuéramos en un sistema totalitario, por ejemplo, un sistema soviético en el que se trasladara unos contingentes de población de un lugar a otro, pues porque interesa colonizar agrícolamente, cosas que también pasaron en España. Pero bien, en la actualidad no hay problema, la gente se mueve libremente de un lugar a otro y igual de bueno y de malo es irse del pueblo a la ciudad que de la ciudad al pueblo. ¿Vale? Aquí no se trata de penalizar si no pasa nada, si los pueblos... Por eso yo también me preguntaba al principio de la exposición, ¿es mala la despoblación? Pues en sí no es malo, en sí es una cosa que se ha dado, es una realidad y que se ha dado porque ha habido muchas personas que tuvieron que buscarse la vida en otro lugar de otra manera. Seguramente sí que es verdad que con poca visión a largo plazo de las administraciones o de los gobernantes y con intereses quizá, aunque yo esto no acabo de verlo, ¿no? Esos intereses ocultos de vaciar el mundo rural, pues no lo sé qué ventajas se sacó de vaciar el mundo rural. Yo no creo que hubiera intereses ocultos, económicos. En algunos lugares concretos habría cosas concretas, pero a nivel global es un fenómeno global, mundial, no solo de España. Y bueno, aunque durante el franquismo se hicieron cosas muy notorias como embalses que hicieron casi algunas comarcas casi enteras tener que trasladarse en los embalses más grandes, pero realmente es una falta de visión a largo plazo de que España no le interesaba vaciar su mundo rural y bueno, y no es que se vaciara a propósito, pero tampoco se pusieron medios para paliarlo o favorecer a esos espacios que realmente ya eran más desfavorecidos desde el inicio. Pero
pero no tiene nada de malo, es decir, la gente va donde quiere. Entonces, el mundo rural no va a mejorar a base de imponer por ley que ahora hay que repoblar el mundo rural. No, es algo voluntario y que se hará más por convencimiento, por entusiasmo y por comprobar realmente que se vive mejor con menos en el mundo rural. Se vive mejor con menos. Lo que hemos de hacer es que ¿cómo diría yo? Un mal nombre que nos han puesto, que es la Laponia del Sur, o sea, a parte de España le llaman la Laponia del Sur. Y es porque la Laponia, sabéis que está allá por el Ártico, pues es la única que pidió hace años a la Unión Europea ayuda y se la dieron. Porque tenía una densidad, creo que era de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues aquí en España hay zonas que estamos por debajo de... Bueno, hay un pueblo de Muz que tiene 0,85 habitantes por kilómetro cuadrado. O sea que y hay una zona, la serranía que decíamos antes, la serranía celtibérica, tiene una media de 7,9 habitantes por kilómetro cuadrado. Y le llaman la Laponia del Mediterráneo. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Que nos vayan marcando, nos vayan señalando como cosas que son negativas para nosotros. Hay que buscar que, si éramos el Levante feliz, lo he dicho antes, hay que volver a serlo. Es difícil, pero lo que no se empieza no se llega, no se alcanza nunca. Y en eso estamos, tratando de mentalizar a la gente, buscando que el talento salga. Ahora está muy de moda eso del talento, las skills y todas esas cosas. Eso es lo que ahora está a la orden del día. Bueno, pues vamos a apuntarnos a eso, a ver si conseguimos hacer algo. ¿Alguna pregunta más? ¿La leo? Que dice lo siguiente. No sé quién, el nombre del que la hace, no sé quién es. Dice, se ha colocado fibra en muchos pueblos, pero sigue la sangría de gente. Tanto que 75 municipios de la Comunidad Valenciana están al borde de su desaparición. Siempre son pueblos del interior. Y pregunta, ¿pero sucede por los pocos servicios existentes o por no saber aprovechar esos recursos que tienen en el pueblo, como son el turismo, las infraestructuras, etcétera? Vale, ¿esto se ha oído en el Zoom? ¿Lo han oído todos? ¿Esto que has leído lo han oído todos? Chat, ¿no? Vale, esto me recuerda a aquello que escribió alguien diciendo, bueno, si de algo han servido que se hicieran las carreteras, que se mejoraran las carreteras, pues si de algo ha servido es para que la gente se marche más rápido del pueblo, ¿no? Es algo que, bueno, que en alguna medida sí que sucedió. Bueno, parece chistoso, pero no es tan, vamos, sí que tiene una parte de verdad, ¿no? De que, bueno, a veces parece que se va a hacer una gran infraestructura que va a solucionar y no, es que tiene mucho más fuerza, pues, cómo la sociedad actual pues se ha ido estructuralizando un estilo de vida del que es muy difícil decidir vivir alternativamente a él. Y uno de los fundamentos de ese estilo de vida posmoderno es la concentración, la concentración en los lugares donde están los centros de poder, los centros económicos, de servicios. El Internet soluciona, bueno, pues en muchos casos soluciona, en muchos casos, ya pongo mi ejemplo, yo trabajo en el medio rural porque tengo Internet, si no, lo tendría muy difícil, porque yo del campo lo pasaría muy mal si tuviera que vivir del campo. Creo que sobreviviría, pero igual aún adelgazaría algo más de lo que estoy. Entonces, no es la solución, yo creo que no es la solución, pero parece necesario. Parece necesario a corto plazo, al menos. Parece necesario a corto plazo. Yo reivindico un debate más a largo plazo, pero claro, no solo la digitalización del medio rural, sino en general, pero esto ya es otro ámbito, sería otro debate y otra historia.
pero sí que me sorprende el énfasis que se hace en digitalizar el medio rural como la panacea. No es la panacea. De hecho, hay casos pues, que se ve que no es la solución, pero parece que es necesario de momento. Parece que es necesario, pues, bueno, hay muchos pueblos en los que no va bien el Internet por distintas razones y, bueno, es difícil que, por ejemplo, un emprendedor, sobre todo, pues hoy en día casi todos los emprendedores funcionan digitalmente. Es difícil que se instale en ese territorio, desde luego. Entonces, es un tema muy complejo que requiere mucho debate y mi visión es que no es la panacea, pero ahora, a corto plazo, es imprescindible. O sea que entiendo, ¿no?, los esfuerzos que hacen los ayuntamientos por tener fibra y por tener unos servicios mínimos de Yo es que no he entendido la pregunta, de telecomunicaciones. Siguiente pregunta. ¿Hay alguna más? Ah, vale, ya lo veo. Hasta ahí. ¿Por dónde vamos? Gracias, Sam. Vale. ¿Cómo? Sí, lo veo. ¿La leo? A ver. Pero ya no sé por dónde va. Vale. Gracias a ambos. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Eso es para ti, ya no es para ti. Me alegra ver. ¿Vale? ¿Se me oye? Vale. Dices anfitriones y animadores. Nosotros en Secot Castellón estamos tratando de empoderar a los empresarios y emprendedores locales. Pues efectivamente son ellos los que tienen que fijar la población en sus territorios a lo que nosotros les podemos ayudar. Perfecto. Yo comparto esa visión y en el proyecto Bureales pretendemos que esos empresarios, pero también esos campesinos, también esas aldeanas, esas señoras mayores también, que tienen el gusto, que tienen la esperanza, la ilusión y que realmente quieren que vaya gente nueva, que vaya savia nueva a sus pueblos, sean los protagonistas para esas personas que van. ¿Vale? Eso tiene mucha más potencia que todo el dinero que se pueda conseguir a través de Avant. Cosa necesaria, es decir, para dotar de infraestructuras y servicios y pues hacen falta dinero, al final hace falta dinero. Pero creo que tiene mucha más potencia la conexión entre estas personas que en el medio rural están anhelando que su pueblo mejore, si es que la instalación de nuevos pobladores se puede hablar de mejoras, seguramente producirá mejoras en algunos aspectos, aunque tiene riesgo de producir empeoramientos. Comparto esa visión, sí, es muy importante. Hay un tema también que es importante en esto. Vicente, te comento. Nosotros estamos enfocando el tema del empresario junto con el tema de la formación. Porque para que una empresa se monte en un sitio tiene que tener, digamos, una base de trabajadores que estén preparados para poder dar respuesta. Si necesita una ampliación, no se va a ir a buscarlos a 100 kilómetros. Entonces, se tiene que pensar también que la formación está muy relacionada con todo el tema de la actividad empresarial. O sea, es un tema que creo que lo hemos hablado alguna vez y que nosotros estamos insistiendo en ese tema. Vale. ¿Leo la siguiente? Sí, nos quedan 5 minutos. Vale. A ver, haz la pregunta y la repito yo por aquí. Es primordial que se consiga. Vale, nos pregunta el participante si creemos que, bueno, si se va a conseguir con los fondos europeos y todas las ayudas que existen para el sector primario, para agricultura y ganadería, que realmente ese sector dé para vivir, dé para vivir bien en el medio rural. Bueno, es un tema tan complejo, yo no me atrevo a responderlo. Si quiere José Francisco hablar, pero ese es un tema otro debate porque sí que mi visión es que un mundo rural viable, si no tiene un sector primario mínimamente, no digo que sea el principal sector, porque hay municipios que son más turísticos y otros que incluso pueden tener alguna industria o ciertos servicios que al final representan más
riqueza y más Producto Interior Bruto y más rentas que el sector primario, pero si no hay un sector primario mínimamente dinámico y vivo, es difícil que un pueblo subsista a largo plazo. Por cierto, en muchos municipios el principal recurso económico son las rentas de las personas jubiladas, con lo que hacer residencias, como algunos municipios bien hacen, aunque sean pequeñitas, fija esa población, que es importante que esa población no se vaya de su lugar, aparte del trauma que es para ellos irse a la ciudad, ¿no? Irse de casa, salir de casa ya es un problema, pero bueno, al menos la residencia que esté en el mismo pueblo. Fundamental, el mantener las rentas de las personas pensionistas en el pueblo. A veces algunos pueblos lo único que tienen son esas rentas. Sector primario es un mundo que no me puedo meter. Sí. Vamos a ver. Al debajo, venga. Oye, yo quería deciros dos cosas o tres. La primera cosa es que dices que en los pueblos hay que sacar la inteligencia. En los pueblos hay mucha inteligencia, pero hay que sacarla y hay que ponerla en valor. Los fondos son buenos que vengan, pero los fondos para gastarlos a lo mejor en un polideportivo, con eso no ganamos nada si no tenemos gente. Y la otra cosa importante es la persona, cuando has dicho que hay que sacar el talento. Mira, Vicente, si no hubiera existido Paco Jimeno, hoy no podrías haber hablado tú del emperador. Y si no hubiera existido aquel señor que se iba a Charles Heston a llevarle la espada, no tendrían unas empresas que funcionan muy bien. Y en Teruel está el mejor aeropuerto más rentable de España y la empresa de ruedas más importante que hay en este país. Y hay talento. Lo que pasa es que la época de la despoblación existió, porque como decía el compañero de allí detrás, que él se iba a buscar a trabajadores de aquí, que te llamas soriano, pues puede ser que seas de Teruel, pero tenías que ser de Soria, como los sorianos. Y yo estoy aquí porque me interesa todo lo rural, porque mi familia nació en pueblecicos muy pequeños y tuvieron que emigrar todos para poder vivir. Y todos nos gustaría volver a los pueblos esos si tuvieran unas mínimas condiciones. Y hoy las mínimas condiciones es meterles la banda ancha, tener comunicaciones. Antes era la televisión y ahora la banda ancha. Y los pueblos no pueden pagar la banda ancha. Lo que hay que hacer es los fondos, meter la banda ancha gratuita a los pueblos, que la inteligencia saldrá sola. Bueno, no quiero cansaros. Para que saber si la agricultura seguirá o no seguirá, esto no es fácil. Yo he estado tratando de ver muchas combinaciones en el sentido de qué son aspectos positivos y qué son aspectos negativos, para ver qué va a influir de una forma y qué va a influir de otra forma. Por ejemplo, les decía al principio, la agricultura tiene el problema de la nómina a final de mes. Y ese es un tema que hay que saber solucionarlo. Y eso se puede solucionar, pero para eso hace falta talento. Y hace falta otra cosa muy importante. ¿Qué agricultura es necesaria, lo que llamaríamos la agricultura mínima vital para una familia? Antes, con 10 anegadas, uno podía vivir porque sacaba rentabilidad, vivía y le sobraba. Ahora, con 15 anegadas uno no llega. Y con más tampoco. Entonces, claro, eso habría un poquito que reconsiderarlo, porque además aquí somos todos del Mesinfot, con perdón. O sea, aquí, no, yo vas a ver, aquella se apañará. Y tenemos campos de 2 anegadas, 1 anegada, 5 anegadas, 15 anegadas. Y eso, pues, gracias. Eso no genera más que problemas. Problemas porque tiene que vender el producto, pero lo vende a unos precios que es tirarlos, ¿no? Entonces hace falta formación. Y en esa formación, en mi pueblo han pasado 4 cooperativas, las 4 han cerrado. Claro, yo estoy desesperado por eso, porque cuando a mí me dicen en mi pueblo RIP, yo digo, collins, algo hay que hacer. Y no encuentro la forma de que me apoyen para hacer algo. Estoy tratando de crear una especie, digamos, de grupo de acción local, que decíamos antes, local, para ver si consigo sacarlos de ese impasse. Entonces, yo creo que la agricultura tiene futuro porque hemos de comer. Pero ahora ya se puede comer sin agricultura. Ya sabéis que ahora ya están los botecitos esos que los plantas y no hace falta tierra y tal. Y estamos llegando a una situación
muy controvertida. Porque eso, que puede ser un gran futuro, puede ser un gran desastre para determinadas zonas. Entonces, necesitamos sentarnos y pensar. Y pensar en un plan a 50 años. Y eso los políticos no lo van a hacer. Un político piensa a 3 años. Porque al cuarto vienen las elecciones y tiene que sacar el sitio. Entonces, es complicado, es complicado. Yo no hago más que darle vueltas y esta situación, o sea, este hecho o este acto no es ni más ni menos que la inquietud de ver por dónde podemos tirar para adelante, porque estoy captando ideas de muchos sitios, por eso les decía lo del pueblo aquel de Soria, lo del pueblo de Teruel, pero es que eso, al final de la corrida son 1, 2... Pero yo necesito que sea un movimiento para 100.000, 200.000, para millones de personas. Y eso creo que de aquí al 2050, si nos podemos hacer algo, lo haremos. Pero si nos ponemos a 1000 duros y tartaneta que decían aquí, no haremos nada. Yo, perdonen, pero por eso les decía antes, talento y dedicación. Es lo que hay que hacer. Y el que quiera, que lo coja. Y el que no, pues veremos cómo salimos. Y como me dicen, ha sido un placer estar con todos vosotros. Me tenéis a vuestra disposición y yo vengo por aquí por el con bastante frecuencia. Estoy también en el Club de Innovación y Empresa, que estamos ahí dando guerra también, y a vuestra disposición. Gracias. ¿Se puede responder a las 2 o 3 que faltan o ya no? Vale, a los de Zoom. Vale, rápidamente, al menos mi opinión sobre lo que preguntan sobre si por Madrid hace que se despueblen las comunidades autónomas. Yo creo que no tiene nada que ver. Por la concentración de ministerios y servicios en Madrid, no. No, tenemos que mirarnos en cada lugar. Aquí en la Comunidad Valenciana, si acaso desde la capital se ha promovido que haya despoblación, bueno, sí que hay una gran concentración de servicios, sí. Si se instalara, si la sede de Baersa, que está muy vinculado a trabajos en el medio rural y la naturaleza, estuviera en Ademuz, Segorbe o no sé, o Cocentaina, pues probablemente esa comarca en concreto donde estuviera la sede de Baersa con la cantidad de empleados que tiene, seguramente se dinamizaría brutalmente. Es decir, si hay decisiones que, sí, es verdad, concentrar muchas cosas en la capital pues hace que reduce las posibilidades de desarrollo de otras zonas, sí. Pero bueno, no creo que el problema sea Madrid para que se despueblen las zonas rurales de España, no creo. Bien, y lo siguiente es, lo que dice Celia sobre lo digital es verdad, es fundamental. Gracias a eso, en los pueblos han podido ver esta charla y pueden trabajar y pueden hacer muchas cosas. No lo niego, soy el primero que he dicho que sin Internet yo no podría vivir ni trabajar como estoy haciendo ahora. Yo simplemente lanzo que es necesario un debate, no solo en el medio rural, pero especialmente en el medio rural. Si de verdad a ciegas hay que añadirse a todo desarrollo que nos equipara pues, a lo que es el desarrollo urbano-industrial, es decir, mimetizarse en lo posible al desarrollo urbano e industrial. Pues no sé si ese es el camino de lo rural. Parece que de momento es la única forma de crear ciertos nichos de empleos y de... Sí, es cierto, pero a la larga creo que tiene muchos riesgos. El asumir cualquier avance sin debate previo.